si me acompañas, pónganse de pie. Vamos a dar gracias por el servicio del día de hoy. Les quiero comentar, los niños van a trabajar en esta área porque si trabajábamos hasta allá, después para pasar las albercas hasta acá, después de que comamos, va a ser un poco complicado. Entonces, se te pide que no te distraigas, que estés en la palabra y ya después, si te quieres ir a dar un chapuzón, pues te vas a dar un chapuzón. Pero ahorita es alimento espiritual, ¿sale? Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú dispones nuestros corazones, Señor, para poder guardar el día. Señor, en esta hora te pedimos que nos sigas santificando a través de tu palabra, a través, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Toma control del servicio, de los distractores, Señor, de los ruidos, de todo, Padre, toma control. Queremos aprender de tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú nos instruyas, que tú nos guíes, Señor, y que si he de decir algo que no edifica, que no conviene, que no procede de ti, Padre, cierres mis labios, Padre. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, hermano. Hermano, gracias a Dios, estamos trabajando con la serie de los montes. ¿Alguien recuerda el primer monte? Qué bárbaros, hermano, ¿eh? ¿Nadie recuerda el primer monte? Son 7 montes. ¿Cuál era el primero? Monte de la tentación. Y a nuestro primer monte le añadíamos la virtud. ¿Qué era la virtud? La virtud es la disposición firme de hacer el bien. El segundo monte es el monte del sermón. Y el monte del sermón le agregábamos también algo, una característica. ¿Alguien recuerda qué le agregábamos al monte del sermón? El conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocer por experiencia. Nuestro tercer monte es el monte de la oración. Y a nuestro monte de la oración le agregamos dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué dominio propio o templanza? Porque nos cuesta mucho trabajo orar. Hoy nos toca, aquellos que tienen muy buena vista, nos toca el monte de los milagros. Yo iba a decir de la oración. El monte de los milagros. ¿Sale? Acompáñame a Mateo. Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 29. Nos toca el monte de los milagros, hermano. Y al monte de los milagros le vamos a agregar paciencia. ¿Alguien que quiera decirme la definición de paciencia? Fuerte y claro, porque luego no se escucha en la grabación. ¿Qué es la paciencia, hermanos? No, pregunto así al aire. ¿A qué le suena la palabra paciencia? Paz, tolerancia, saber escuchar. Paciencia, facultad para esperar o soportar. Alza la mano, ¿quién de aquí es paciente? ¿Es en serio que nadie es paciente? Ni yo, hermanos, para vergüenza. Somos muy impacientes. Pero este monte nos va a enseñar que para recibir el milagro necesitamos ser pacientes. Acompáñame a Mateo 15, versículo 29. Mateo 15, versículo 29. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Algo que me llama mucho la atención de esto que acabamos de leer es que él se sienta sobre un monte y empieza, yo creo que, a ver a la multitud, y la gente se acerca. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Nos tenemos que acercar a Dios, hermano. Si tú quieres un milagro, te tienes que acercar a Él.
conveniencia de que te va a sanar o te va a liberar, sino porque Él dio la vida por ti. Dice que le trajeron a muchos cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos, y Él los sanó. Si tú te percatas, cada una de las características de las personas enfermas, después de que son sanados, pueden utilizar para compartir el evangelio. Cuando el Señor te abre los ojos, tú te das cuenta que Él es tu Salvador. Y a través de tus manos el Señor te puede dar un don, y tal vez te da el don de sanidad, y al imponer manos, alguien puede ser sanado. Si tú estabas cojo espiritualmente, también tú puedes andar y ir a predicar las buenas nuevas. El Señor, las características de cada uno aquí que nos marca la palabra en Mateo, lo sanaba para glorificar su nombre. Fíjate lo que dice Isaías. Esta es una profecía de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer aquí en la tierra cuando Él estaba presente. Isaías 61, Isaías es del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 61, versículo 1. Hay en los evangelios, cuando Jesús llega a la tierra, están todos los sacerdotes sentados en la sinagoga. Y Él abre el rollo de Isaías. ¿Por qué rollo? La Biblia, hermano, no estaba constituida desde un principio así. Eran por rollos en pergaminos. Ahorita ya la tenemos con versículos, con capítulos, pero antes era corrida. O sea, no había, como nosotros la tenemos dividida. ¿Sale? El Señor Jesús abre la Biblia y justamente lee esta palabra de Isaías. ¿Dónde puedes encontrar esto? En el libro de Lucas. Fíjate lo que dice Isaías 61, del 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta era una profecía de Isaías que declara que nuestro Señor Jesucristo iba a sanar, a libertar, a poner su nombre en alto, hermano. Cuando Él abre el rollo y lee esta porción de la Biblia, Él no lee todo, se queda hasta el versículo 2 donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué les estaba diciendo con eso a todos los fariseos, escribas, saduceos, a todos los que estaban ahí? Les estaba diciendo, están viviendo esto, porque yo soy el Mesías, yo soy aquel a que ustedes esperan, pero ellos no lo reconocieron. Es el monte de los milagros, hermano. Te voy a hacer una pregunta y quien conteste fuerte, levanta su voz. ¿Por qué ya no vemos tantos milagros? Falta de fe. Falta de fe. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Falta de paciencia. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que me pueda ayudar porque no le escucho a la hermana? Obediencia, exactamente, también por ser desobedientes. Pero la principal, hay muchas causas, hermanos, por la cual ya no vemos milagros. Yo sé que muchos quisiéramos ver el mar abrirse, ver que en este momento tú le digas a alguien que no puede caminar, levántate y anda, pero la mayoría de veces es por la incredulidad que hay en nuestro corazón. ¿Y qué crees? La misma palabra lo confirma. Acompáñame a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 58. Aquí vas a ver por qué el Señor ya no hace tantos milagros. Todos los que participaron estuvieron bien, pero esta es una de las principales razones. Mateo capítulo 13, versículo 58. Jesús va a Nazaret
Y hay algo que acontece ahí. Fíjate lo que dice Mateo 13:58. Y dice, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es la incredulidad, hermano? Lo acaban de decir. Falta de fe. A veces vamos con el Señor y le decimos, Señor, quiero sanarme. Señor, sáname. Señor, libértame. ¿Y qué crees? De repente ya andamos consultando otras cosas. Permíteme porque... el tráiler quiso interrumpir la predicación. Y muy dentro de nosotros empieza la duda de, ¿sí será que el Señor existe? ¿Sí será que Jesús puede sanarme? ¿Sí será que todavía Él me escucha? Hermano, algo que tenemos que pedirle al Señor y que viene en la Escritura y lo decía alguien, Señor, aumentanos la fe. Porque comúnmente empezamos creyendo en Jesús en nuestro primer amor, exaltándolo, glorificando, pero vienen las temporadas complicadas y es cuando empieza la incredulidad, la falta de fe. Hermano, alce la mano, ¿quién ha recibido un milagro de parte del Señor? Gloria a Dios. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Eres agradecido por ese milagro? Porque otra cosa, otra característica que pasa entre aquellos que creemos en Jesús es que después de que Jesús nos contesta, nos vamos. Ya no regresamos. 1, 2, nos creemos tan inflados de orgullo, de soberbia, que nos olvidamos de agradecerle. Fíjate lo que aconteció. Lucas, acompáñame a Lucas. Y algo que me maravillaba de esto es que el único que regresa a darle gracias es un extranjero, ni siquiera es del pueblo del Señor. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Vamos a leer. Te dije Lucas 17. Sí, te dije 17:11, ¿verdad? Ah, sí es 11, perdón. Lucas 17:11 dice, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraron a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos sanó el Señor? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Y ni siquiera era del pueblo del Señor. Era extranjero. Hermano, en esta mañana se te invita que siempre des gracias al Señor. Siempre, siempre. Estamos acostumbrados a darle gracias solo cuando nos responde. Pero no, hermano. Dale gracias aun cuando el Señor te dijo no. Dale gracias cuando el Señor te dice espera. Da gracias cuando el panorama lo veas lo más negro, lo más gris, sin salida. Agradece. Al Señor le gusta que seamos agradecidos. Tanto así que el Señor dijo, ¿y los 9 que había sanado? ¿Dónde están? Ponte a pensar, hermano, en todas las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué cosa no hemos agradecido?
¿Qué cosa no has agradecido? ¿Qué cosa el Señor te quitó y te dolió tanto que no agradeciste? Al contrario, te enojaste, hicimos berrinche, dijimos, no te puedo agradecer por esto, Señor, porque no me lo has dado. Nos falta mucho agradecer por lo que nos da y por lo que no nos da. Hermano, ¿el Señor solo hace milagros físicos? ¿Sí o no? ¿Qué sería un milagro no físico? Salud mental, salud espiritual, restauración del alma. Gloria a Dios. Tu salvación, hermano. Un milagro es que podamos estar aquí congregándonos, porque hay en muchos países que no lo pueden hacer. Hay una hermana, nuestra hermana Wendy, acaba de salir de Cuba, de un lugar donde estaba siendo oprimida ella y su familia. Tú y yo tenemos la estabilidad de que sabemos que el domingo podemos llegar a congregarnos al parque. Pero hay hermanos que tienen que estar en alcantarillas congregándose, escondidos en los departamentos, que no se den cuenta. Pero a veces pensamos que los milagros los tenemos que ver, que los tenemos que palpar para llamarlo milagro. Y no, hermano. Milagro es que tengamos vida, que podamos respirar. Milagro es que podamos ver a nuestros hijos corriendo. Milagro es que podamos voltear a un lado y ver que tenemos una familia en Cristo. Eso es un milagro. Milagro que podamos tener alimentos para poder compartir. Esos son los milagros. Pero a veces queremos ver milagros así palpables, que quiero una casa, que quiero esto, que quiero el otro. Y está bien, hermano. Esforcémonos, trabajemos. Pero hay milagros que están en tu vida y que no te has dado cuenta que el Señor ya lo ha hecho. Para mí un milagro, ¿sabes qué es? Carolina era iracunda. Carolina no le gustaba sujetarse. Carolina era grosera. Carolina era egoísta. Y el Señor hizo el milagro en mí, en decir, a ver, te voy a transformar, te voy a limpiar. Y había muchas ocasiones donde el Señor me iba formando como ese barro y me decía, no me gustas, todavía te falta. Y todavía sigue trabajando en muchas cosas, hermano. Pero cada día es un milagro. Es un milagro el poder despertarte y que tú puedas ir a trabajar. Es un milagro poder ver a mamá, ver a papá. Es un milagro, hermano, estar aquí. Fíjate lo que dice Marcos 2. Marcos, capítulo 2. Y aquí te vas a dar cuenta que el Señor puede sanarte de una enfermedad, claro. Que el Señor puede darte una casa, claro. Que el Señor puede darte un carro, claro. Que el Señor puede prosperarte, claro. Que el Señor puede darte lo que tú estás pidiendo. Pero ¿qué es más importante, hermano? Lo que vamos a ver aquí. Fíjate lo que dice. Marcos, vamos a leer desde el 1. 2:1. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Ese es otro milagro, hermano. Que podemos entrar al trono de la gracia y decir, Señor, perdóname, la regué otra vez. Señor, soy débil, soy necia, soy testaruda. Ese es un milagro. Fíjate en el 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, el Señor tiene la autoridad, la potestad, la magnificencia para hacer un milagro en tu vida. Pero el Señor en esta mañana con este monte nos invita a que no busques solo el milagro físico, aquel que se puede palpar. Busca el milagro espiritual, que es aquello que te cuesta trabajo, que es aquello en lo que andas debilitado, que es aquello que constantemente estás cayendo y no te permite estar en comunión con el Señor. El Señor aquí hizo un milagro con el paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban ahí empezaron a hablar entre sí, blasfemo, ¿cómo puede decir eso si el único que tiene autoridad de perdonar pecados es Dios? Pues Dios estaba enfrente de ellos, pero no lo creían. Y por eso le dice, ¿qué es más fácil? Decirle, te perdono tus pecados o tus pecados te son perdonados, a paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Ponerte a cuentas con el Señor o que el Señor te conteste eso que tanto anhelas? ¿Qué es más fácil? ¿Te acuerdas de la alimentación? Él hizo 2 milagros en alimentación. ¿Alguien recuerda cuántos? Hubo 2 milagros, no son los mismos, hermano. Uno de 4,000 y uno de 5,000. ¿Recuerdan qué multiplicó? Pescado y pan. Multiplicó pescado y pan. La alimentación de los 5,000, escucha bien, es el qué. La alimentación de los 4,000 es cuándo. Porque ese es un milagro que es físico, lo podemos ver. Pero no solamente es un milagro físico. Tanto la alimentación de los 4,000 como la alimentación de los 5,000 es algo que a ti y a mí nos va a tocar vivirlo. Porque ¿sabes qué representa tanto la alimentación de los 5 como de los 4,000? La restauración del reino. Acompáñame a Mateo 14. Vamos a ver la alimentación de los 5,000. ¿Qué es el qué? ¿Qué va a restaurar? Mateo 14. Mateo 14, versículo. Ahí estoy en Marcos, con razón no lo encuentro. Mateo 14, versículo del 14 del 13. Mateo 14, versículo 13. Es la alimentación de los 5,000. Pon mucha atención. Dice la palabra de Dios. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto,
y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando de los 5 panes y de los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, ¿cuántos 5 panes había? El Señor es tan perfecto en las matemáticas que a mí me sorprende. Ahorita lo vamos a ver. 5 panes. ¿Cuántos peces? 2. ¿Quién es el pan de vida? ¿Cuáles son los 5 libros de la instrucción en la palabra de Dios? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros de instrucción o de la ley. No me gusta decir mucho ley, hermanos, porque hasta lo sentimos pesado, hasta como que tengo que obedecer. Los 5 libros de la instrucción. ¿Cuántos panes fueron? 5. Jesús es el pan de vida. Y nos dejó 5 libros al principio para que nos instruyeran. Aún dice en Deuteronomio: bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. ¿Cuántos peces había? ¿Qué representan los peces, hermano? Te voy a decir algo y a ver si me lo contestan. Salomón cometió un pecado, y por ese pecado eran una sola nación. Esa nación se dividió ¿en cuánto? En 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se dispersaron entre las naciones, que es el reino del norte, y Judá se quedó en el reino del sur. 2 reinos, 2 peces. ¿Cuánto sobró? ¿Qué sobró? ¿Peces o pan? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué sobró? ¿Dónde dice que sobró pan? ¿Qué sobró? 12 cestas llenas. ¿De qué? ¿Pan o peces? ¿De qué? ¿De pan o de peces? Vámonos a Juan. Juan 6, aquí vamos a ver qué sobró. Juan, no desapartes Mateo, hermano. Juan 6, Juan capítulo 6, 12 y 13. Es la misma historia, alimentación de los 5,000. Dice la palabra de Dios. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazo, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué sobró? Pan. El pan, la palabra, no se debe desperdiciar. ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas tribus de Israel son? 12. Y a lo mejor tú dices: hermana, ¿y yo dónde voy a entrar? ¿En la de Simeón? ¿En la de Efraín? ¿En la de Rubén? No lo sé, hermano. Pero dice Apocalipsis que cuando descienda la nueva Jerusalén
a los nuevos cielos y a la nueva tierra, va a haber 12 puertas. Esas 12 puertas representan las 12 tribus. Y si tú y yo creemos que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que entrar por alguna de esas puertas. Yo no sé cuál, dice que son 12. No dice que había una que decía gentiles o extranjeros. No, por alguna de esas tenemos que entrar. Entonces, la alimentación de los 5,000 representa el qué. ¿Qué se va a restaurar? Todo el pueblo del Señor. Todos vamos a ser restaurados. Vamos a la alimentación de los 4,000. Está adelantito. Mateo 15, versículo 32. Si te das cuenta, fueron seguiditas las alimentaciones. ¿Por qué razón? Porque el pueblo quería estar con Jesús. El pueblo no se quería ir, quería seguir degustando de lo que Él les estaba compartiendo, predicando. Mateo, capítulo 15, versículo 32. Y ese es el cuándo. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El Señor Jesús dice, tengo compasión porque me vienen siguiendo. Desde la alimentación de los 5,000, ya hace 3 días que no han comido. ¿Por qué 3 días, hermanos? ¿Por qué 3 días? Jesucristo, ¿cuándo resucitó? Al 3er día. Dice Oseas 6, iremos al Señor y Él nos resucitará al 3er día. Así dice Oseas, es una profecía. Cuando ellos iban a recibir la ley o la instrucción en el Sinaí, el Señor le dice a Moisés, ve, dile al pueblo que se purifique, que se santifique, que no toque mujer, que se guarden, porque al 3er día voy a bajar al monte Sinaí a darles mi instrucción. Al 3er día. Ya tenían 3 días siguiendo a Jesús. Ahora, algo importante. ¿Cuántas canastas fueron? 7. ¿Por qué 7? ¿Qué representa el 7, hermanos? Es el número, yo diría que favorito del Señor, el número 7. Toda la Biblia vas a encontrar el 7, el 3, el 40, el 1. Pero el 7 es perfección, perfecto, completo. ¿Por qué 7 canastas? ¿Qué pasó en la creación? ¿Cuántos días fueron? Las 7 palabras que dijo el Señor. ¿Y sabías que si tú lees Génesis capítulo 1, del 1 hasta el 31, te vas a dar cuenta que es el plan del Señor para toda su creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el primer día, ¿qué acontece? ¿Alguien recuerda qué acontece en el primer día de la creación? ¿A ti te ha separado, hermano? Sí, hermano. Somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Después dijo el Señor, primero fue la luz, hizo la luz.
nosotros tenemos que andar en luz. Después dice que empezó a hacer una separación entre las aguas de arriba, las de abajo. Empezó a hacer separación. ¿Alguien recuerda a qué hombre de Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos? Abraham. Hermano, tú y yo muchas veces vamos a tener que salir de nuestra comodidad para agradarle al Señor. ¿Qué más hizo? En el tercer día dijo que se produzca la hierba verde, que dé fruto, todo árbol que diera fruto. El Señor nos ha permitido que seamos luz, que seamos separados para Él, para ser un pueblo santo, para resplandecer la luz, pero sobre todo para dar fruto. ¿Cómo qué fruto? Amor, templanza, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Después, ¿qué pasó en el cuarto día? ¿Alguien recuerda? Hizo 2 grandes lumbreras, una para señorear ¿qué? El día y otra la noche. Los eruditos o los que saben comentan que Jesús vino en el 4.º milenio. Y concuerda mucho porque en Zacarías, Malaquías, dice que Él es nuestro sol de justicia. Y precisamente en el 4.º milenio es que vino Jesús. El sexto, ¿qué hizo en el sexto? Al hombre. En su palabra nos está haciendo nuevas criaturas, hermano. Y el séptimo es descanso. Lo que estamos haciendo tú y yo, venir a descansar en Él. Son esas 7 palabras. Si tú lees la creación, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Por la palabra es que ha sido hecho todo. Tú y yo también. Te hablaba que milagro no solo es físico. Milagro eres tú. Milagro es que tienes salvación. Milagro es que a través de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, en algún momento vamos a ser restaurados. ¿Sabes qué es otro milagro? Todos alcen su Biblia. El hermano. ¿Por qué creen que la Biblia sea un milagro, hermanos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué creen que la Biblia sea un milagro? Hay muchísimas versiones, hay muchísimos eruditos, traductores, hay Biblias un poquito más gruesas, un poquito más delgadas, pero ¿por qué crees que la Biblia sea un milagro? Porque es inspirada por Dios. ¿Por qué más? Porque ha permanecido. ¿Qué otra cosa? Este libro, hermano, que a veces no traemos, está lleno de sangre. Por hombres y mujeres de Dios que dieron todo porque sus testimonios estuvieran escritos aquí. Y que aún, si tú supieras todo lo que les costó para poder traducir la Biblia del hebreo, del palohebreo, del arameo al español, a lo que tenemos tú y yo. Y nada más estoy hablando del español, del castellano. Ahora imagínate en todos los idiomas. Es un milagro la Biblia. Y a veces no queremos traerla. No queremos leerla. Y es un milagro. Aunque es el libro más vendido, es el libro menos leído. Imagínate qué trabajo. O sea, a veces, yo sé que aquí muchos hermanos saben hablar inglés y les encanta el inglés, pero imagínate
hace muchos años el tener que traducir la Biblia. Tan solo la Septuaginta, hay una versión que es la Septuaginta, y que hubo muchos, por eso se le llama Septuaginta, porque fueron 70 los escribas que estuvieron traduciendo la palabra, línea por línea. ¿Y sabes qué les cargaba en su corazón? Que no podía ni aumentar ni disminuir nada de los textos originales. Porque dice la palabra, nada le aumentarás y nada le quitarás. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo en griego. El libro de Daniel trae unas partes arameas. Y qué complicado, hermano. Qué complicado tener que traducirlas. Ahorita ya las vemos con comas, con puntos vocálicos, con capítulos, con un buen de cosas que ya la podemos leer fácil. Pero imagínate cuando estaba en los rollos, cuando decía, y Jesús abrió el rollo de Isaías. Era el rollo y lo tenía que desenrollar para poder leer la escritura. Y ahorita la tenemos más fácil porque desde nuestro teléfono bajamos la Biblia en línea y ya la tenemos. Pero la Biblia también es un milagro, hermano, que ha sido perseguido cada uno de nuestros hermanos que han dispuesto sus vidas a traducir la palabra del Señor. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso y es un milagro, te voy a decir por qué. Porque cuando la tradujeron, le tuvieron que poner una portada de un oso. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Se llama la Biblia del Oso. Si has tenido oportunidad, es una Biblia muy hermosa. Y trae como portada un oso. ¿Sabes por qué? Para que no se dieran cuenta que era la Biblia. Pero los demás, todos los que se identificaban en Cristo, veían el oso y el panal de miel y se acordaban, tu palabra es dulce a mi paladar y amarga a mi estómago. Y por eso le pusieron un oso, para que no se percataban los que estaban siendo perseguidos, más bien los que perseguían en ese momento a todos nuestros hermanos de la fe, no se percataran que era una Biblia. Hermano, nos pasaríamos el día entero viendo cada uno de los milagros del Señor que ha hecho en la palabra de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, vamos a ver milagros. Pero te vuelvo a repetir, no vengas solo por el milagro físico. Ven por ese milagro espiritual. Que digas, yo era alcohólico y el Señor me sanó, me restauró. Yo era drogadicto y el Señor me liberó por su gloria, por su gracia. A mí me gustaba ver películas pornográficas y el Señor me quitó ese vicio. A mí me gustaba robar, a mí me gustaba estar adulterando, pero por la gracia del Señor he sido salvo y he hecho el milagro en mi vida. Y por último, hermano, la palabra del Señor se resume en 7 partes. La ley, los profetas, los escritos, los evangelios, los hechos, las epístolas y por último, este libro que nos va a tocar vivirlo. Apocalipsis, Hidgalu en griego. Este libro, hermano, muchos nos da miedo leerlo por lo que va a acontecer o lo que viene ahí escrito. Pero si tú no lo lees, no te vas a dar cuenta nunca lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo. Tenemos la ley, la instrucción para tener una vida de obediencia para el Señor. Tenemos los profetas para ver cómo ellos reprendían y exhortaban al pueblo o les daba profecía al pueblo. Tenemos los escritos, ¿como qué? Como Job, como Cántares, como Salmos, para refugiarnos y cuando estemos en tribulación, vayamos a ellos. Tenemos los evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, el libro de Hechos todavía no termina, porque hasta ahorita tú y yo estamos escribiendo ese libro de Hechos. Y las epístolas, las cartas de Pablo a Timoteo, a la iglesia de Corintios, a Efesios y Apocalipsis. ¿Alguien sabe cuántos libros son en la palabra de Dios? 66. ¿Y crees que ahí se acabe? Falta un libro, y es el más importante para ti y para mí. El libro de la vida. Y ese libro, hermano, es muy importante porque es una promesa para el final de los tiempos. Dice en Apocalipsis, y todo aquel que su nombre fue hallado en el libro de la vida, entró y cenó con el Cordero. Entró a las bodas. Todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida representan la novia de Cristo. Hermano, el Monte de los Milagros nos enseña que no vengamos solo por el milagro físico, sino por el espiritual. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Señor Jesús, en esta mañana, Padre, queremos agradecerte porque nos permites ver un monte más. Y vemos que a ti te encantaba subir a los montes, orar en los montes, despejarte en los montes, Señor. En esta mañana estamos en tu monte, Señor, para agradecerte, Señor, tu palabra. Tú eres el pan de vida, Señor. Padre, has hecho tantos milagros en nuestra vida. El hecho de estar aquí, de poder respirar, de poder convivir, de poder tocar, palpar, caminar, sentir, son milagros, Señor. Gracias por cada uno de los milagros que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, aún por aquellos milagros que no hemos visto, que todavía no los palpamos, que todavía no los conocemos, Señor. Gracias, Señor, por esos no, por esos espera. Señor, ayúdenos a trabajar en la paciencia, porque somos muy desesperados, Señor. No nos gustan los procesos, y menos si son largos. Señor, ayúdanos a saber esperar en ti. Señor, queremos recibir, Señor, esos milagros. Y no solo milagros físicos, porque sabemos que tú no los puedes dar así como al paralítico, Señor. Queremos esos milagros espirituales. Señor, muchos de nosotros necesitamos cambios, Señor, en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, Señor. Necesitamos esos milagros como esa paz interna, Señor. Necesitamos esos milagros como esa estabilidad emocional. Necesitamos esos milagros, Señor, como seguir reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Señor, necesitamos esos milagros, Señor, el ver y reconocer, Señor, que tú eres el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Padre, ayúdenos, Señor, a venir a buscar ese milagro, no solo físico, sino también aquel milagro espiritual, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque hasta ahorita podemos usar la Biblia, moverla, hojearla, leerla, Señor. Pero va a llegar un tiempo, Señor, donde ya no la podamos usar, Señor. Donde van a quemar las Biblias, donde van a desaparecerlas, Señor. Y lo único que se va a quedar es aquello aprendido, es aquello, Señor, que nos diste en el corazón, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a valorar, Señor, cada día de reposo, cada día el venir a encontrarnos contigo. Y no solo aquí, Señor, sino en nuestros hogares, Señor.
cuando leemos o abrimos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, porque has hecho muchos milagros en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y aún te seguimos pidiendo por todos mis hermanos, Señor, que están enfermos, que están esperando un milagro, por todos aquellos mis hermanos, Señor, que están esperando que se abran las puertas del trabajo, que se abran las puertas de algún proyecto, Señor, por todos mis hermanos que dependen, Señor, de sus negocios, Señor, por todos mis hermanos que esperan un milagro de salud, de sanidad, Señor, de restauración familiar, Señor, por todos aquellos mis hermanos que te están clamando, Señor, por un milagro, Señor, en sus matrimonios, con sus hijos, en sus escuelas, en su casa, con el esposo, con la esposa. Señor, aquí estamos delante de ti. Aumentanos la fe, quítanos toda incredulidad, Señor, y permítenos, Señor, andar en fe y no por vista, Señor. Te damos muchas gracias, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos.